estar hoy con ustedes y poder acompañarles en esta sesión. Me indicaron que iba a estar con ustedes compartiendo durante 45 minutos y no sé si tienen alguna otra indicación adicional para iniciar. No, puede iniciar, puede iniciarnos. Al Ya, final tendremos perfecto. unas preguntas. Si me dan permiso para compartir el material. Chicos, ¿quién me da permiso para compartir? Yazaret, creo que tú estás de De hospedadora. anfitriona, sí, ¿quién estará de hospedador Ujú. para que me dé permiso de compartir? Sí, ya sale, ya está solucionando, tiene un problemita, pero ya le va a dar el permiso. Ya, De momento. igual voy a iniciar. Yo era para que pudieran de una vez empezar con las imágenes, pero me avisas cuando ya está y yo les voy contando. ¿Está bien? Ya está el permiso. Listo. Vamos a compartir pantalla y les voy a compartir aquí. Perfecto. ¿Lo están viendo bien? ¿Escuchan y ven bien? Sí. Sí, Ahora sí, estoy doctora. admitiendo yo gente también. Bueno, muchísimo gusto. Vean, aquí les puse mi nombre es Angie Cervantes Rodríguez. Yo, como vieron, soy fundadora y directora de Sonrisas Costa Rica. Nosotros tenemos como propósito de trabajo sanar almas con amor y humor. Y pues les voy a contar un poco, este espacio me pidieron que compartiera con ustedes cómo podemos utilizar desde el clown terapéutico las herramientas del arte para el cuidado paliativo como un medio de expresión. Y pues nosotros tenemos 18 años de trabajar en el ambiente médico con el arte. Y hoy quisiera que puedan tener de mí mi experiencia en estos años y también pues las anécdotas y el conocimiento que hemos adquirido desde la experiencia en el trabajo que hacemos en hospitales. Nosotros iniciamos trabajando en el año 2007 en el Hospital Nacional de Niños. Esta que están viendo aquí es la doctora Solución Salina 906090, que es mi doctora payasa. Y esto fue una iniciativa mía en el año 2007. Como vieron, yo estudié microbiología y tengo pues una carrera profesional en la salud y trabajo en la Coordinación Nacional de Laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo soy la líder de usuaria de producto del sistema de laboratorio del EDUS, que pues como ustedes conocerán en Costa Rica tenemos un expediente único en salud que es modelo a nivel mundial por tener toda la información de los pacientes de todo el país en un solo lugar para manejo médico de historia clínica. Y pues yo soy la líder en este sistema de todo lo relacionado al laboratorio clínico. Entonces yo me desempeño en mi vida como una profesional de la salud. Y estudié paralelamente artes dramáticas hace 18 años, bueno, hace más de 18 años, porque hace 18 años me gradué, más de eso, es en la Universidad de Costa Rica. Y pues cuando yo terminé mi licenciatura estaba terminando mi licenciatura en bachillerato, ya había terminado mi licenciatura en microbiología, ya había terminado el bachillerato en artes dramáticas y estaba en la licenciatura de artes dramáticas, teníamos que hacer un proyecto, una tesis para terminar la licenciatura y yo estuve pensando muchísimo en hacer algún proyecto de sacar el teatro del teatro y poderlo llevar a personas fuera del ambiente del teatro como tal, como estructura física. Entonces, por muy diversas razones y situaciones que pasaron en este momento, llegué hasta la idea de desarrollar un proyecto de intervención artística de doctores payaso para el acompañamiento terapéutico intrahospitalario con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Y en ese momento realmente yo no podía
ver o vislumbrar qué era lo que venía después. Y pues en el momento tenemos 18 años de transformar la realidad hospitalaria para pacientes, familiares y personal médico. Quiero compartir con ustedes hoy, bueno, qué somos y lo que hemos aprendido en esto que les sirva como herramienta a ustedes para trabajar con los pacientes de cuidado paliativo y con ustedes mismos, con sus vidas. Yo creo que en nuestro trabajo, una de las cosas más importantes es que nosotros como seres humanos integrales, como una salud integral, podamos estar bien para que podamos brindar una atención de calidad y máxime en los momentos cercanos a la muerte, que son tan importantes y que están de pronto tan rodeados de paradigmas. Y yo quiero contarles algunas cosas que hemos aprendido a través de nuestro trabajo con respecto a la enfermedad, con respecto a la vida y con respecto a la muerte. Hospizonrisas es pionero en el trabajo artístico para la humanización de los servicios de salud en Costa Rica. Nosotros fuimos, pues, en realidad los primeros doctores payasos de Centroamérica. En este momento hay otras organizaciones de doctores payasos en Centroamérica, pero nosotros fuimos los primeros con entrenamiento permanente especializado para intervenciones en hospitales. Como ustedes saben, en todo el mundo hay iniciativas de este tipo con muchísima trayectoria, con muchísimo éxito. Hay algunos lugares como Doctores de Alegría en Brasil, que ellos son asalariados, inclusive recordarán que en Argentina hace no mucho también se pasó una ley para que en los hospitales hayan doctores payasos acompañando los procesos de recuperación de los pacientes. Y en todo el mundo en general existen organizaciones de intervención artística en hospitales a través de clowns terapéuticos. Entonces yo creo que está más que validado el trabajo que hacemos, la pertinencia, la importancia que tiene para estos procesos de acompañamiento. Nosotros en Costa Rica nos llamamos Hospizonrisas. Tenemos un equipo siempre, aunque fluctúe, siempre son al menos más de 30 voluntarios que están en cada momento siempre activos. En este momento tenemos de estos especializados, con nosotros tenemos 2 años de formación, ahorita tenemos 45 personas que hacen esto y tenemos 45 más en formación que se gradúan en agosto. Entonces, ahorita en agosto tendremos 90 personas, 3 veces más de esto que les estoy poniendo aquí, brindando servicios en la red de hospitales de Costa Rica. Tenemos más de 300 personas que han pertenecido durante estos 18 años al voluntariado y por supuesto miles de pacientes, familiares y personal médico que ha sido impactado por el trabajo directo o a través de la transmisión de nuestras experiencias en Costa Rica y en muchos otros lugares. ¿Qué líneas de trabajo nosotros tenemos para que conozcan un poco de dónde es que nosotros hemos cosechado la experiencia que tenemos? Lo primero que nosotros hacemos y nuestra actividad sustancial es la intervención hospitalaria. Entonces nosotros durante todo el año, con estos ahorita 90 voluntarios activos, nosotros visitamos hospitales del país, de toda la red nacional, especialmente en el gran área metropolitana de Costa Rica, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, que son las provincias que están en el Valle Central. Hacemos visitas durante todo el mes con estos 90 voluntarios de manera permanente. Hacemos agendas, ya tenemos muy estructurado las agendas de visita, ya tenemos muy estructurado la coordinación con los hospitales, el protocolo con el cual hacemos las visitas. Y como les digo, son todos estos voluntarios que se entrenan 2 años antes de entrar a un hospital. Entonces, la idea es que estas visitas sean siempre con estos doctores payasos especializados para mejorar la experiencia intrahospitalaria. Entonces, nosotros tenemos siempre un programa de entrenamiento y de formación de voluntarios y lo extendemos al público en general como una manera de desarrollar bienestar integral y la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que con nuestro trabajo del arte y el humor en el ambiente médico logramos muy, muy buenos resultados y queremos que estos resultados le ayuden a no solo los pacientes que están enfermos, sino a sus familiares, a los médicos tratantes, al personal
de salud en general que está atendiendo a los pacientes y a los mismos voluntarios, por supuesto, porque es un camino de desarrollo, de crecimiento. Nosotros trabajamos con conferencias, talleres para empresas, para profesionales de salud y para público en general para el mejoramiento de la calidad de vida. Tenemos, durante estos 18 años, hemos desarrollado muy diferentes proyectos que algunos son repetitivos, o sea, son de manera anual que los realizamos. Por ejemplo, tenemos un tope, que es el hospitope, que es un tope de caballos de palo que hacemos en el hospital de niños. Y los caballitos de palo son hechos a mano por otros niños en escuelas, en lugares de ancianos, en lugares particulares, por nuestros propios voluntarios. Y ese día entonces llevamos todos los 200, 400, hemos hecho hasta 2000 caballos para repartir. Entonces repartimos a los niños de hospitalización, a los de consulta externa, a los que pasan por la calle, les repartimos a todos los niños, hacemos un tope. Entonces nosotros durante este tiempo nos hemos ido especializando en generar experiencias por medio del arte que nos conecten a la vida, que nos conecten a las sensaciones positivas que nos ayudan muchísimo para la recuperación de la salud. Y como ustedes me solicitaron para esa manera, como esa vida de expresión, que es lo que les voy a comentar ahora. Nosotros tenemos un hospicoro, que es el coro. Nosotros en Navidad, por ejemplo, tenemos un proyecto lindísimo de villancicos. Entonces, todas las Navidades, todo diciembre, tenemos a un grupo entrenado y tenemos músicos y ya tenemos un repertorio con el que visitamos los hospitales con vestuario navideño. Obviamente llevamos nuestros vestuarios de doctores payaso, pero ya tenemos un vestuario navideño y personajes navideños y vamos a cantar villancicos a los hospitales. Y tenemos Hospisueños, que fue un proyecto que nació con la ilusión de generar experiencias para los niños de cuidados paliativos del Hospital Nacional de Niños, porque yo pensaba, a veces los seres humanos se nos olvida que lo más importante de todo son los regalos para el espíritu, para el alma, las experiencias y no los regalos materiales. Entonces, con Hospisueños coordinamos con la Fundación de Cuidado Paliativo del Hospital Nacional de Niños el inicio de un programa en el que pudiéramos cumplir los sueños de los niños que estaban en fase terminal y poder generar esas experiencias de vida maravillosas para sus familias que quedaran como recuerdo. Entonces, estos son el tipo de proyectos que desarrollamos en Hospizonrisas, aparte de las visitas, el programa de formación que tenemos, y esto es lo que hace que tengamos muchísima experiencia en el ambiente hospitalario con nuestro trabajo. Para contarles un poco de nuestra trayectoria, en el año 2009 ganamos acá en Costa Rica un premio que se llama Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida, que fue un reconocimiento súper bonito porque se hace para personas de la sociedad civil, para organizaciones, y todos los años lo gana uno por categoría y este año nosotros participamos. Fue muy lindo lo que nos dijo el defensor de los habitantes, lo entrega el defensor de los habitantes y las universidades públicas, y nos dijo, el premio se los damos a ustedes porque la calidad de vida empieza de adentro para afuera. Hemos pues sido parte de muchísimas primeras planas de los periódicos de circulación nacional, etcétera, para que nos vayamos conociendo. Voy a dejar de compartir un segundo porque ya vamos a empezar con la carnita de lo que les traigo hoy y quiero conocerlos un poquito. Entonces, por ahí quiero que me cuenten alguno, que levante la manita para saber que están ahí, qué función desempeña dentro de cuidado paliativo allá en Veragua y, y si conocían antes de trabajos de este tipo de intervención artística para el mejoramiento de la salud, si tienen alguna experiencia dentro de pues su red que tenga que ver con esto, la transformación de la experiencia de cuidado paliativo a través de clown terapéutico o acompañamiento de este tipo. Les escucho. Bueno, voy a tomarme la palabra. A mí Sí, siempre me gusta hablar. Voy a hablar contigo para que otros puedan hablar. Bueno, sí, nosotros como experiencia como tal no hemos tenido,
Sé que en Panamá hay uno de los equipos que trabaja en un hospital, en Panamá y Chiriquí, hospitales de niños, sobre todo, hacen algo de estos tipos, pero no tan de manera formal como usted nos los presenta. Sí conozco algunas experiencias, la de ustedes, la de Brasil, la de España, y lo hemos visto en los congresos internacionales de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y por las experiencias que he leído en algunas investigaciones, los resultados siempre han sido magníficos como usted los presenta. Y qué bueno que estamos conociendo más de ustedes, de lo que ustedes hacen, porque es una opción que podemos desarrollar nosotros. Nosotros acá tenemos una unidad, pero lamentablemente no hay muchos profesionales que se unan a trabajar en la unidad. La mayor parte de la gente, como sabemos, no quiere trabajar con la muerte y piensa que cuidados paliativos es la muerte. Lamentablemente no entran a ver. Pero nosotros manejamos un grupo de voluntarios, como 14, 15 voluntarios, que son pelos jóvenes y se meten a ayudarnos en la parte de trabajo. Y ojalá que algunos de ellos están en el foro, algunos estudiantes, puedan tener este clic con lo que usted hace y ver si podemos desarrollar esta actividad acá. Qué bueno, gracias. Cuestión de comprar unos tiquetes y nos vamos para Panamá, que yo voy la otra semana, el otro mes. Alguien más quisiera comentar algo para continuar, pero sí me interesa mucho escucharles para conocer el trasfondo y lo que les voy a compartir esté bien dirigido a sus inquietudes. Bueno, mi nombre es Nazaret, doctora. Trabajo Sí, con el Nazaret. doctor Santiago. Sí, trabajo con el doctor Santiago, la parte de voluntariado. Nosotros he tenido la oportunidad en algunas conferencias sí, de escuchar las arteterapias de varios ámbitos del humor. Tuve la oportunidad de escucharla a usted en Cartagena, donde Ah, me sí. encantó su conferencia. Sí, sí, tuve la oportunidad con dos compañeras de ver todo eso y me llamó mucho la atención, ¿no? Ver todos los videos, ver cómo los pacientes y cómo con algo tan sencillo como lo que es el humor se podía cambiar tanto un panorama en un paciente. La verdad es que me gustó mucho. He tratado pero no manejo tanto el tema. He buscado sí alguna que otra información y he tratado de replicarlo acá, pero lo he hecho más a través de lo que es más que todo talleres de crochet, de pintura. Esa parte, pues ahí me he ido poquito a poquito, pero sí me gustaría pues conocer un poquito más para trabajar y de alguna manera seguir ayudando y apoyando a mis pacientes. Listo. Muchas gracias a ambos por darme insumo para compartir con ustedes. Listo. Voy a volver a compartir porque lo que quiero ahora es hacer un recorrido sobre lo que nosotros hacemos y eso que vos estás mencionando, de qué se trata y cómo nosotros a través del trabajo de clowning en los hospitales y a través del arte, logramos generar no solo una poderosa herramienta para trabajar con los pacientes, sino para cambiar la realidad que se vive y para mí específicamente en cuidado paliativo, el trabajo que nosotros hacemos me ha resultado sanador, me ha resultado eh, transformador y además me parece que rompe muchísimos paradigmas. Entonces yo les preparé historias, voy a hacerles un storytelling de cuáles han sido los mayores aprendizajes de este trabajo de 18 años que creo que para ustedes podrían ser útiles como botiquín de herramientas para eh, hacer consciente en ustedes esa posibilidad de utilizar esto en cada momento de las intervenciones con las que trabajan con un paciente de cuidado paliativo. Y una de las primeras cosas maravillosas y que para mí son bases para nuestro trabajo es la conexión. Esta que están viendo ahí es la doctora Solución Salina 906090, o sea, yo en
en una visita del Hospicoro en diciembre. Este es un niño en hospitalización del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, uno de los hospitales regionales de Costa Rica. Y lo que quiero hacer la reflexión aquí es sobre la importancia de la conexión. Y para ser doctor payaso y para poder trabajar haciendo intervención artística o intrahospitalaria, una de las primeras bases que hay que tener para desempeñarse adecuadamente es la conexión. Cuando nosotros entrenamos a nuestros voluntarios, los primeros ejercicios son ejercicios para verse a los ojos, para conectar. No sé si el sistema de salud de ustedes está tan enfermo como el nuestro, pero pasa muchísimo y por eso es que nosotros hablamos de humanización de los servicios de salud. Pasa muchísimo que uno va a atención médica y ni siquiera lo vuelven a ver a los ojos. Entonces, de pronto la persona que está en la secretaría antes de llegar al médico te pregunta, pero no te vuelve a ver a los ojos. El médico está viendo la pantalla, está viendo otra cosa, pero no te vuelve a ver a los ojos. Y nosotros en el trabajo de clown, lo más importante que utilizamos de primero es la conexión. Esa mirada mía en ese momento, esa mirada de la doctora Solución Salina es un reflejo de la mirada del niño, que entre asombro y alegría recibe una descarga de energía que hace que todo su día cambie. En nuestra experiencia, y ahora voy a contarles algunas experiencias específicamente con pacientes de cuidado paliativo, nosotros, y es lo que está diciendo el doctor Santiago ahora, y por eso quería que participaran para saber cuál es la experiencia que ustedes tienen. Históricamente, la gente tiene el concepto de que la muerte y la enfermedad son temas vetados de alguna manera, y en general el médico, como bien decía y lo notó Elizabeth Kubler-Ross en La Rueda de la Vida, los médicos ven la muerte como un fracaso inclusive. Entonces es muy difícil estar y acompañar los procesos de enfermedad, ya sea esa enfermedad incurable, crónica, o procesos que finalmente sabemos que van a llevar a la muerte, porque para nosotros es un fracaso de alguna manera en el ambiente médico. Pero de ahí, estas herramientas que les traigo y que para nosotros han sido fundamentales para transformar todos estos paradigmas que nos alejan de ser humanos, de atender humanamente. Entonces, partamos de esta base de la conexión, de mirar a los ojos para encender la magia, y eso es lo que hace la doctora Solución Salina y los payasos de Hospital de Sonrisas Costa Rica. Quería contarles, esta experiencia pasó en el Hospital Max Peralta. Ahí está la doctora Solución Salina, 906090, y esto fue en el hospital en época navideña, como pueden ver por ahí los accesorios, y en una de las visitas del Hospicoro. Yo creo que nosotros, los seres humanos, nos hemos de alguna manera cubierto de barreras y hemos dejado de confiar en el poder de la vulnerabilidad. Punto número uno, la conexión. Y cuando nosotros activamos la conexión con los otros seres humanos, con los pacientes, con sus familias, con el personal médico, liberamos nuestra vulnerabilidad, porque cuando nos conectamos con otro, nos permitimos a nosotros mismos también ser vulnerables y abrazar esa vulnerabilidad. Esto que pasó aquí fue una visita de villancicos, como les digo, en diciembre. Y este es un muchacho que estaba en un salón, estamos visitando hospital de adultos en en ese momento estábamos haciéndolo. Y este muchacho estaba en un salón sentadito solo, sé que no quería participar, estaba en silencio, pero tenía un aspecto un poco, pues si lo vemos desde una mirada prejuiciosa, diríamos que es una persona pues peligrosa o que pues tenía pelo largo, tatuado, y pues ciertas características físicas que si lo vemos desde una mirada prejuiciosa va a decir este más bien está disgustado con nuestra presencia, ¿verdad? Como que no le estamos gustando. A partir de esa conexión, nos damos la oportunidad de ser vulnerables y le permitimos al paciente también ser vulnerable a través
el arte, que es un medio de expresión de emociones definido desde tiempos ancestrales. Fíjense que nosotros cantamos y este muchacho estaba así como muy sin participar de lo que nosotros estábamos proponiendo y cualquier otro se hubiera ido, pero yo me permití quedarme y sentir que era lo que él necesitaba. Yo me acerqué a ese paciente y le dije que si quería un abrazo. Usted no les puedo explicar la gratitud, la emoción y el sentimiento con el que este paciente me abrazó y me dijo cómo necesitaba este abrazo. Entonces, esto es el punto número 2 que quiero compartir con ustedes hoy y dejarles como enseñanza de esas pequeñas cosas que así como lo dijo Nazaret, no necesariamente les estoy diciendo háganse doctores payasos hoy, pero estas son las cosas que como doctores payasos hemos aprendido que en el ambiente médico son una herramienta indispensable para generar tanto la apertura del paciente como la nuestra propia para poder conectar y para poder ir hacia ese camino de bienestar que estamos buscando para el paciente. Esto es como el tercer elemento que quiero compartir con ustedes de nuestra experiencia utilizando el arte en el ambiente hospitalario y es la complicidad. En muchas ocasiones, esa falta de conexión, esa falta de vulnerabilidad impide que seamos cómplices, que juguemos, que nos divirtamos, que realmente atravesemos la burbuja médica formal o la burbuja de servicio formal para conectarnos desde la humanización. Y cuando nosotros permitimos que esto suceda y vamos más allá, entonces tenemos esta complicidad. Aquí les traje dos imágenes, la de la izquierda es en un hospital de adultos con una adulta mayor, que aquí se le ven los deditos arriba. Entonces ella, ay, yo no sé qué es esto. Changos. Ay, 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 espérense. Es que me está Perdón, apareciendo algo. doctora. Es que no sé si Eh, denegar o qué. y es que nos comenta la compañera que tuvo un problema con el Zoom, con la conexión, y perdió ser la anfitriona. Entonces no podemos aceptar a las personas porque la anfitriona es usted. Entonces No, tuvimos esa es que dificultad y no hemos. ahorita ya no soy anfitriona, por eso se cayó la presentación. Sí, sí, pareciera que sí, que se quitó de anfitriona, inmediatamente sale de la presentación y ve que han entrado un montón de participantes. Estaba en 29 y ahora está en 44. Pero sí hay que permitirle nuevamente que sea la anfitriona para poder que veamos la presentación. No sé si lo arregla Yasa, que creo que es la que está llevando esto. Sí, es que ha tenido un problema con la conexión y algo le está molestando en la plataforma que no le está permitiendo. Ya ella le está solucionando para que pueda seguir compartiendo. Gracias, gracias. Bueno, ¿y cómo vamos hasta aquí? Qué les ha parecido lo que les he compartido hasta aquí? Porque yo pensé eh, realmente qué herramientas pueden ustedes utilizar de esto, porque el arte y es el arte ha salvado a la humanidad durante todos los años de historia de la humanidad y realmente durante estos 18 años, yo como profesional de la salud, que además soy una profesional del arte, he entendido de manera muy profunda lo que nosotros, ya ahora soy anfitriona, lo que nosotros podemos obtener de esto, de permitirnos jugar y ser y de permitirnos reír, de permitir esta complicidad en nuestro trabajo. Este, esta, como les decía, ven que eso es una adulta mayor que estaba ahí rockeando, ¿verdad? Estaba toda llena de vías y toda llena de vendajes y estaba rockeando con nosotros o los niños, nos pasa muchísimo, niños que están en el hospital y están caídos, que están tristes y nosotros realmente logramos encender esa chispa. Es lindísimo cuando un papá nos dice gracias porque después de la visita que hicieron, mi hijo comió y ya solo estaban esperando que comiera para darle de alta.
Entonces, en estas experiencias podemos comprobar cómo de verdad esa complicidad necesaria para que entremos a través de la conexión y la vulnerabilidad en un lugar horizontal con el paciente. Esto es una historia muy divertida que nos pasó en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, que es un hospital de adultos. Yo trabajé por 7 años en el Hospital Nacional Psiquiátrico de Costa Rica y pues identifico una persona con enfermedad mental a 3 kilómetros. Este paciente que está aquí, estaba obviamente por un padecimiento fisiológico, pero era un paciente con alguna enfermedad mental. Y son lindísimos, yo los amo porque tienen una espontaneidad maravillosa. Yo tenía un grupo de teatro en el Hospital Nacional Psiquiátrico, cuando estuve en el Hospital Psiquiátrico trabajando, y tenía un paciente muy lindo que se llama Jorgito. Y yo los llevaba al teatro en la noche. Este es el paréntesis que les cuento de mi experiencia con pacientes psiquiátricos. Fíjense que yo los llevaba al teatro y al principio los llevaba en una buseta de una amiga se la alquilaba, yo pagaba todo, ya después le dije al administrador del hospital que me ayudara con por lo menos la buseta, porque yo estaba invirtiendo en mi bolsillo mucho dinero y pues que el hospital me ayudara. Yo me llevaba 15 pacientes para el teatro y los traía. Entonces ya me prestaron una buseta del hospital y Jorgito me dice, oiga, profe, ¿por qué es que nos está llevando en esa buseta blanca? Mejor vayamos en la de manzanita, me decía. Y yo, ¿pero por qué, Jorgito? Es que es una pelada, profe, ¿no ve que esa buseta blanca dice Hospital Nacional Psiquiátrico así por fuera? Y van a pensar que estamos locos. Esa espontaneidad tan lindísima, yo creo que nosotros, cuando nos creemos muy, muy cuerdos y muy normales, la perdemos. Y eso es muy necesario en la vida y el arte nos permite y el humor nos permite que eso salga, que eso venga y que nos llene de vida. Lo que nos pasó en este hospital en Heredia de adultos es que este paciente viene, no sé si recuerdan la escena esta de Jack Nicholson en esa película donde tiene una bata que se amarra por detrás y sale caminando, entonces de ahí se le ven las nalgas, ¿verdad? Cuando va caminando. Con este paciente nos pasó lo mismo, estábamos cantando villancicos, campana sobre campana, y él venía bailando campana sobre campana, también andaba sin ropa interior, pero bueno, llevaba camiseta, pero no llevaba calzoncillo, pero lo que tenía abierta la bata, pero por delante. Entonces yo de mi experiencia salí corriendo y le amarré la bata y seguimos bailando. A veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas que son poco importantes y en el tratamiento de pacientes y en el ambiente del cuidado paliativo no se nos olvida incluir esta parte de la espontaneidad, de bailar, de salir, de dejar y de escapar nuestro espíritu para que sea libre y el arte nos lo permite, la música nos permite bailar y esta es un componente sumamente importante. Quiero comentarles, y se nos acaba el tiempo, no sé cómo pasa tan rápido, para ir cerrando, quiero comentarles nuestra experiencia con Sofía. Esta niña es una niña de cuidado paliativo de muchísimos años. Ella nació con espina bífida y nosotros la conocimos a Sofía empezando nuestro trabajo en Hospizonrisas hace 18 años. Sofía ahí está participando del Hospitope que les conté que nosotros hacemos en el Hospital Nacional de Niños, donde nos ayudan. Ahí pues están viendo una persona del cuerpo de bomberos, muchas organizaciones participan con nosotros en el Hospitope. Entonces, en esta actividad, ustedes ven que Sofía, bueno, va llevando su caballito, que ese es un caballito que hizo otro niño o algún voluntario o alguien que lo hizo a mano. Y si ven ese caballito tiene como un mensaje aquí en la correa del caballo, porque los niños cuando hacen los caballitos siempre les mandan mensajes a los niños enfermos de recuperación para que se sientan bien. El hecho de hacer este caballito ya es, como dice Nazaret y puso el ejemplo, es una aplicación del arte, para eso es una aplicación del arte para transmitir amor y también entonces esto se vuelve una cadena de felicidad muy linda. Fíjense que con Sofía nosotros tuvimos una experiencia lindísima porque era miembro honorario de Hospizonrisas. Esa gabacha es una gabacha blanca que nosotros le dimos a ella
como miembro honorario de Hospizonrisas. Ella acompañaba las inducciones, nos decía que nosotros teníamos, que nuestra nariz no era una nariz roja, sino que era una nariz de oro, porque éramos de oro. Y este, el 6 de marzo del año pasado, la mamá de Sofía me avisó y la hermana me llamó que Sofía había fallecido y que si yo podía ir a dar las palabras en el funeral en honor a Sofía. Yo me sentí sumamente privilegiada y honrada de esta solicitud. Y cuando yo entré a la iglesia donde estaba el féretro de Sofía, encima, como si fuera esta bandera que ponen para este, los militares y para pues, otras eh, personalidades estatales, gubernamentales, estaba la gabacha de Sofía encima del ataúd. Imagínense la impresión que yo me llevé y decir, wow, qué huella más profunda logramos dejar en Sofía, en esta familia, para que nos tomen en cuenta de esta manera en su funeral. Y me contó la mamá cuando la fui a ver que Sofía había pedido ser sepultada con nariz de payaso. Y la nariz del payaso se la puso el sobrino, que era un niño también. Y así la sepultaron a Sofía con nariz de payaso y con la gabacha de doctor payaso en el funeral. Y con Sofía quiero hablarles de la importancia de la felicidad y cómo el arte y generar esto nos permite regalarle a los pacientes momentos de felicidad pura. Yo estoy segura que Sofía disfrutó muchísimo todas las interacciones que tuvo con Sonrisas durante más de 15 años que la conocimos y que compartimos con su familia. Y esto nos lo permitió el arte, nos lo permitió el humor, nos lo permitió la aplicación de la conexión, de la vulnerabilidad, de la complicidad, del juego, de la diversión, de entender que dentro del dolor, dentro de la muerte, la enfermedad, no es necesario levantar banderas de tristeza, que ustedes pues yo creo que deben estar muy familiarizados con estos conceptos, sino que en todo momento es pertinente que nosotros podamos verlo de la manera más positiva y más llena de colores, y esto es lo que nos permiten los doctores payaso. Esta foto que está aquí, y este es el doctor Balbulín de Hospizonrisas, ese es el dedo con el que él dice que hace sus trabajos de urología. Me, me, me acaban de censurar el dedo con el que hace los trabajos de urología porque otra vez no puedo compartir. Sí, mil disculpas, doctora, es que hemos Tarek, tenido ya algunas casi, dificultades. yo respetando el tiempo que me dieron, ya casi estoy terminando, pero me falta Sí, terminar con esta felminita y una más. Igual yo creo que estas ya casi sí, son las últimas, por aquello. sí, terminemos, ya estamos solucionando para que siga Para y pueda terminar la historia culminar, con exacto. Balbulín, porque les tengo la historia con Balbulín. Entonces quiero Así es. podérselas compartir. Listo, ya está solucionado. Entonces, este es Balbulín y esta es una foto que me mandó Fabiola, la hermana de Sofía. Sofía iba ahí en ese carro fúnebre y yo le pedí a Balbulín que se fuera escoltando el carro fúnebre hasta el cementerio, porque yo andaba escapada de mi trabajo, entonces, y como no vivo en San José propiamente, tenía que regresar más de una hora a mi casa, seguir trabajando y le pedí que fuera al funeral y hasta el cementerio, es de escolta como doctor payaso. Y Fabiola me mandó esta foto, la hermana de Sofía, y me dijo, Angie, gracias, ustedes son extraordinarios. Y esto me recuerda a la historia, fíjense que nosotros en Hospisueños cumplíamos, como les contaba, los sueños de los niños en fase terminal, y uno de esos niños tenía el sueño de ser bombero. Entonces nosotros con los bomberos, que ya vieron que trabajamos bastante con ellos, le hicimos un cumpleaños en la estación de bomberos
y hicimos la fiesta con todos los bomberos y la piñata y el queque, y él fue a un simulacro de incendio y usó la manguera y tiró agua y fue en el camión de bomberos y regresó. Para esto, para él fue muy, muy significativo y lo hicimos con los payasos, jugando y riéndonos todo el tiempo. Y cuando él estaba ya agonizando en la casa, él pidió que quería los bomberos en la casa. Y el jefe de bomberos me llama y me dice, Angie, mira qué cosa más absurda, me están pidiendo que yo mande los bomberos a la casa de un niño que está agonizando. Y pero ¿cómo? Si eso es un momento tan familiar, tan íntimo del núcleo familiar. Y le digo yo, bueno, eso es lo que vos crees, pero el niño lo que está pidiendo es que vayan los bomberos. Y yo no sé qué está esperando usted para mandar a los bomberos y el camión y a todo lo que usted tenga a la cama de ese niño que está agonizando, porque eso es lo que él quiere. Y en su mente de niño no es un ambiente familiar el que él quiere, sino él quiere a los bomberos. Entonces, fíjense que con estos 18 años de trabajo he aprendido que nuestro trabajo es pertinente, que el humor es pertinente, que el arte es pertinente en el dolor y que es pertinente en la muerte y que es pertinente en esos momentos en los que nosotros nos estamos debatiendo con los sentimientos más profundos, más tristes, más complejos que existen. Nos pasó en un hospital nacional, en el Hospital San Juan de Dios, en Villancicos también, que estamos cantando villancicos. Aquí este hospital es muy grande, tiene salones de 20 o más camas. Y era un salón de estos enorme y me dicen las enfermeras, aquí no entren porque hay un paciente adolescente que está agonizando. Ahí está toda la familia y no es adecuado que ustedes pasen. Entonces yo le pregunté a la enfermera, bueno, ¿y eso es lo que pidió el paciente o es lo que usted está creyendo que el paciente cree? Bueno, no es que y usted no le preguntó al paciente, ¿verdad? ¿Y qué tal si le preguntamos al paciente? ¿Y qué tal si el paciente sí quiere cantar villancicos cuando está muriendo? Y entonces la doctora Solución Salina 90-60-90 se fue a ofrecerle los villancicos que tenían el repertorio y campana sobre campana y el burrito sabanero. ¿Y saben qué? El paciente eligió el burrito sabanero, que quería escuchar el burrito sabanero. Entonces nos fuimos a cantar el burrito sabanero con la familia que sonrió, lloró, se abrazó y tuvo un momento extraordinario para despedir a este adolescente que estaba en agonía. Entonces, con esto quiero cerrar y me gustaría de pronto escuchar sus impresiones de la pertinencia que tiene este trabajo, todo lo que nosotros podamos hacer y que podamos hacer desde el arte, desde la expresión de nuestras emociones, porque son vehículos de expresión que nos ayudan a enfrentar la enfermedad con una mejor actitud. Yo he visto pacientes comer, caminar, correr después de no hacerlo, sonreír, expresarse, aceptar el tratamiento, aceptar que le hagan visitas de cuidado paliativo después de que no quería, con el trabajo de un doctor payaso. Es absolutamente pertinente para ellos, para sus familias, para el personal médico y para nosotros en la vida cotidiana. Y bueno, para cerrar, quiero cerrar con la aceptación. Esta es la doctora Tita Coñi y les quiero recordar para terminar que no importa qué tan hermosos seamos, qué tan hermosa sea la situación que estamos pasando, qué tan complicada sea la enfermedad, qué tan cerca esté la muerte, la aceptación siempre transforma la realidad. Y vean, Tita Coñi no es muy agraciada que nosotros pudiéramos decir, pero está feliz siempre, entregando, amando y así es como se construye salud, así es como se construye eh, un bienestar integral en todo momento y esto es en lo que nosotros trabajamos. Muchísimas gracias por el espacio, Nazaret y Santiago. Me gustaría, pues ya me consumí el tiempo que me permitieron y pues me gustaría entonces escucharles, tener alguna impresión, preguntas que tengan de nuestro trabajo y pues agradecerles, contentísima de en algún momento visitarles y hacer trabajo con ustedes. Con muchísimo gusto ir a enseñarles, a compartir, etcétera. Así que a la orden y para servirles. Muchísimas gracias. No sé, Nazaret, si vas a comentar algo.
Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. De verdad que nos nutre mucho al equipo de paliativos y sé que a todo el público que ha estado conectado, ha estado muy emocionado con esta conferencia. Muchos desconocían de este trabajo que se puede también hacer en cuidados paliativos y en los centros hospitalarios. Así que de verdad muchas gracias. Acá la esperamos con todos los brazos abiertos para nutrirnos mucho más y ojalá que sí pueda tener la oportunidad de que pueda conocer la unidad de paliativo y ver esto, un poco el trabajo que realizan los voluntarios junto al doctor Santiago. Muchísimas gracias. Voy a permitirme leer el comentario que el doctor puso por aquí y dice, a veces la familia empieza el duelo desde antes de la muerte del paciente y esto realmente es muy triste. Y ahí donde la intervención del equipo es importante para atender estas situaciones, reír con el paciente y la familia durante la atención, incluso en las fases finales, cuando el paciente esté consciente, es válido su experiencia totalmente. Eso es lo que hacemos. Entonces, y lo tengo absolutamente probadísimo. ¿Qué es esto? Es el paradigma del voy a perder y es de pronto un paradigma en el que yo deposito mi egoísmo de que yo voy a perder a alguien físicamente. Entonces lo empiezo a sufrir muchísimo tiempo antes, pero se nos olvida que todavía está vivo. Y pasa mucho con los niños, porque entonces a las familias de pronto se les complica mucho comprender este proceso. Yo creo que ustedes lo han notado, lo entiende primero el niño y después lo entiende la familia. Los Así niños es. tienen una sabiduría poderosísima y ellos, tengo un montón de historias donde inclusive recuerdo, llega la hija con cáncer y va y recoge su sombrillita, recoge su abriguito y le dice, mamá, ya es tiempo, vamos para el hospital. Ella ya sabe que ya llegó la hora de partir y le dice a su mamá ya. He visto pacientes que no se mueren y esos que uno dice que es raro, pero ese chiquito trabajamos con él hace un montón de tiempo y no se va. Entonces el papá le pregunta, mi amor, pero ¿qué es lo que usted está esperando? Papá, es que yo le dije a mamá que yo me iba a esperar que ella se graduara y estaba esperando que la mamá se graduara y se murió el día después de que la mamá se graduó. Entonces, yo sí creo, doctor, que eso es absolutamente válido. Se nos olvida y eso es lo que en Hospizonrisas tratamos de cambiar, cambiar ese input Ujú. de que estamos haciendo un duelo anticipado, estamos recordando que lo importante es que están vivos aún y que inclusive después de que se vayan vamos a celebrar siempre la vida. Y yo creo que ese es el estandarte a levantar. Bueno, como decía Cecil Saunder, hasta el último día, acompañar, cuidar hasta el último día. Así es. Importante, qué bueno, me ha fascinado, la verdad es que es muy interesante. Yo no la escuché allá en Colombia, las compañeras sí me dijeron que eran emocionadas con la conferencia y bueno, vamos, algún día tengo que escucharla, así que me tocó ahora escucharla, qué bueno. Que Ok, pasen muy bien, estoy para servirles y fue un gusto total. mm, cómo no, gracias, muchas gracias. NASA, ¿alguien más quería comentar algo? Pobrecita Sofía, profe. Mm, No, ya. pobrecita no, Sofía es maravillosa y sigue enseñándonos todos los días. Fue una Es experiencia que excelente. casi lloro. Sí, puedes llorar y por eso nos tenemos que permitir hacer, pero no, Sofía es una experiencia maravillosa. Sí, Y para mí recuerda la resiliencia a los pacientes, a uno le enseñan tanto, ¿verdad? La resiliencia, la felicidad, y nosotros lo tenemos como aliciente de trabajo, saber y aprender de cómo es válido y es pertinente el trabajo de este tipo para el acompañamiento de la enfermedad y la muerte, definitivamente. Ha sido un gusto. bueno, hasta luego. Yo salgo un momentito y me Bueno, conecto continúo. ahora de nuevo, así que los dejo ahí. Alejandra iba a decir algo. No, 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 solamente iba a conectar porque como continúo yo, Ah, ya, entonces me listo. Ah, encantó la perfecto. presentación, Bienvenida. agradecerle a Sí, Angie. Bueno, un gusto. listo. Yo salgo un Sí, momentito y me conecto de una vez.
Bueno, continuamos con la siguiente expositora y nuevamente muchas gracias a la doctora Angie, una excelente presentación. Lo dejamos con Javier, Javier nos ayudará. Sí, buenas. Hablando un poco sobre la licenciada Alejandra Torres. Bueno, ella es psicóloga de la Universidad de Conrad Lorenz, Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Especialista en arte terapia de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina. Psicología positiva de Fundación Foro en Buenos Aires, Argentina. Posgrado interdisciplinario en cuidados paliativos de la Flaxo, Buenos Aires, Argentina. Tiene un curso de especialización en terapias a través del movimiento y la voz de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina. Y docente e investigadora de la Universidad del Bosque, Unisanitas, Fuchs y U Rosario. Bueno, la dejamos con la licenciada. Javier, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Bueno, a Nazaret también muchas gracias por la invitación. Ya ahora que hablaban del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo, pues entonces entiendo que desde allí es que también seguramente me contactaron. Me voy a dar el permiso acá de presentar. Y quisiera agradecerle a Angie por sus claridades. Creo que fue muy grato poder escucharte. Me conecto con muchas cosas, entre esas un planteamiento, me encantó la palabra o la frase de el arte es pertinente. Entonces creo que desde ahí me conecto mucho con lo que ella nos compartió y voy a compartirles un poquito también desde mi experiencia. Yo he trabajado en el contexto clínico, he trabajado en contexto domiciliario, he trabajado en contexto de atención ambulatoria. Entonces, digamos que tengo una experiencia muy amplia, pero debo honrar hoy la invitación que ustedes me hacen, porque cuando yo inicié el tema de la arteterapia, fue gracias a Lorena Echeverry, que es una psicóloga argentina muy reconocida de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que me invitó como voluntaria al Hospice Madre Teresa y entonces debo animar a las personas que están haciendo voluntariado porque creo que en algún punto el voluntariado es lo que nos da la posibilidad de arrancar, así arranqué yo. Y ella amablemente me ayudó, ahora somos grandes amigas, pero empecé poco a poco, gracias a ella, a tener una experiencia en un contexto, en cuidado paliativo, en un contexto hospice, poniendo a al servicio todo lo que yo sabía y todo lo que estaba aprendiendo en ese momento cuando me estaba formando como arteterapeuta. Con ella coincidimos en la formación en psicología positiva, entonces desde allí fue que empezó como a sembrarse todas estas semillitas que han venido cosechándose y cultivándose y que actualmente pues ya lo que me convoca es la atención privada y la práctica docente acá en mi país con el tema de investigación porque me parece que este tipo de temáticas es fundamental es poder investigarlas dentro de un terreno que aún son muy nuevas, ¿no? Creo que también tanto lo que hace la doctora Angie como lo que estoy trabajando yo desde el arte todavía no tiene una visibilidad tan grande, todavía estamos muy ahí entre que somos complementarios con todo lo que se hace, pero realmente lo que hay es una potencia en la intervención muy grande. Y pensaba cuando ella nos hablaba en este último ejemplo, pues que al final esta frase de dar más vida a los días se logra a través de este tipo de recursos, ¿no? De este tipo de lenguajes. Quisiera que hoy les quedara como este mensajito y por ahí les voy a invitar a hacer un par de reflexiones de cómo el arte es un lenguaje que posibilita esta expresión emocional esta expresión, inclusive a nivel espiritual, esta expresión del sentido de la vida. Y entonces allí cada uno seguramente se podrá empezar a preguntar de qué formas o con qué arte cada uno ha venido como conectando. Entonces desde allí, pues mi total admiración a los voluntarios, al trabajo que vienen haciendo y por supuesto animarlos, porque creo que lo que hacemos hoy con la doctora Angie es darles como una puntadita o un breve saboreo acerca de lo que pueden profundizar y que pueden seguir trabajando alrededor de el recurso del arte, ¿no? Pueden explorarlo ustedes también. Yo siempre digo que antes de invitar a alguien externo a que pruebe algo, primero lo tenemos que probar nosotros. Entonces ahí les comparto un poco como mi escritorio y donde
constantemente estoy haciendo cositas, porque creo que la invitación es desde allí, desde el poder usarlo para su propio bienestar, inclusive para el autocuidado, porque en mi trabajo lo que también he logrado es acompañar equipos asistenciales en momentos también de necesidades y generar algunos rituales o de despedida para los pacientes cuando nos quedamos como muy cargados, o espacios que necesitamos también como equipos para descargar pues todo esto que finalmente se termina sumando con el paso de los días, que aun cuando es una experiencia maravillosa acompañar al final de la vida, pues lo más importante es que tengamos recursos también para cuidar de nosotros. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del cuidar a través del arte, puntualmente desde la arteterapia. El arteterapia, desde mis estudios, pues es un recurso más desde lo plástico, desde las artes plásticas y visuales. Yo sé que hay muchas personas que usan otro tipo de herramientas, como lo hablaba la doctora, el tema del teatro, de otro tipo de artes expresivas, pero yo les voy a hablar puntualmente desde el material plástico, la vivencia con este tipo de materiales. ¿Listo? Entonces, acá viene un planteamiento que les hago y es, ¿para qué usar la creatividad al servicio del cuidado en cuidados paliativos? Y entonces, creo que esto es súper importante porque fíjense que yo creo que ustedes también tienen un reto muy grande y es ser muy creativos a la hora de acompañar a los pacientes porque cada mundo es un mundo muy diferente y la creatividad de alguna manera nos da ese puente para, la doctora hablaba de cumplir sueños, por supuesto, de cumplir sueños inclusive en la imaginación. Yo recuerdo mucho un caso de un chiquito que no podía comer por donde estaba localizado su tumor y la mamá tenía mucha angustia y mucha preocupación y al final pues todo el tema de la comida era una motivación para él, pero tenía ella que perderle un poco el miedo y eso no quiere decir que él a través de la imaginación y de su creatividad no pudiera jugar, por ejemplo, a comer pizza, a ir a Italia y comer espaguetis y todo esto alimentaba su bienestar, ¿no? Y entonces la creatividad la usamos a diario. Yo les haría esa pregunta y es, todo lo que tenemos alrededor ha sido creado y se pone al servicio de nosotros. Y es, o usamos la creatividad de una manera muy positiva como para conectarnos hoy y estar todos juntos en un mismo lugar sin importar el lugar donde estemos, o muchas veces también la usamos en nuestra contra disparando un montón de pensamientos que nos generan mucho malestar, que aumentan el sufrimiento, que en lugar de generarnos alivio, pues nos van a generar es otro tipo de malestares, ¿no? Y entonces el arte terapia lo que busca es promover el bienestar, la calidad de vida y a través del uso de la creatividad acompañada, guiada, con un objetivo muy claro, pues lo que hacemos es aliviar esas experiencias, por lo tanto estamos ayudando a cuidar de manera integral. Piénsense en que el arte no solamente nos cuida cuando lo observamos, sino también cuando hacemos cosas, porque se pone al servicio el hacer. Y entonces yo ya no puedo hacer muchas cosas en una experiencia cuando estoy en cama o estoy en un contexto hospitalario, pero que alguien me traiga un pedacito de algo, una hojita acuarelable, un pedacito de plastilina, un pedacito de algún material que yo pueda trabajar, pues de alguna forma lo que hace es retornar esa posibilidad de sentir el control y la posibilidad de usar lo que tengo en este momento de salud, ¿no? En ese espacio. Entonces, el cuidado paliativo nos permite tener una mirada integral frente a esos retos que nos plantea el cuidado, ¿no? Entonces, acá no es solamente un cuidado a lo físico solamente o un cuidado a lo emocional, sino que acá estamos viendo al ser humano de manera integral y aquí pues no estamos viendo una sola cosa, sino estamos viendo todas las dimensiones juntas y el arte nos ayuda a que ese lenguaje se ponga allí, ¿no? Que podamos de manera conjunta con todas esas dimensiones hablar de lo que necesitamos. Es por ello que la creatividad nos invita a sostener ese nuevo diálogo. Fíjense que estar en un contexto, en una habitación toda en blanco, solamente hay una cama, que alguien me lleve un cuentico, que alguien me lleve algo, pues va a ser una motivación nueva ante una experiencia en que la cotidianidad se me pasa de la misma forma, ¿no? Yo siempre digo que el arte terapia lo que permite es llevar un poquito de color a esos días. Y entonces ese diálogo puede ser alrededor de las necesidades, del reconocer los recursos, del observar cómo están mis relaciones en este momento, esas conexiones profundas que de alguna manera se nos plantean desde esta fragilidad, esta vulnerabilidad, esta experiencia de sufrimiento y por supuesto nos ayuda a hablar desde una manera mucho más humana. Yo resalto que la doctora también hablaba de la humanización en estos contextos y de una manera muy compasiva, porque entonces en estas experiencias a veces nos sentimos muy limitados porque no sentimos que podemos
podemos hacer, pero estos recursos lo que nos ayudan es, bueno, con esto sí podemos hacer algo, podemos ayudar a aliviar una experiencia con el otro, no solo ayudarle a distraerse, vamos a hablar un poco acerca de las diferencias, porque el arte también nos permite la distractibilidad en este tipo de situaciones, sino también a conectar con esas necesidades y poder resolverlas a través de ese recurso artístico. Entonces el cuidado paliativo para mí ha sido no solamente un puente de conexión con ese cuidado, sino un puente de conexión con mi propio cuidado. Y de esto quisiera hablarles mucho porque cuando me decían como que la invitación es para ver ustedes qué pueden poner al servicio, es, por supuesto, lo podemos poner al servicio allá, pero recuerden lo que les decía en esta primera imagen. También al primer recurso que tenemos que ir es al uso de eso, de ese recurso que vamos a aprender o que queremos empezar a desarrollar para nuestro propio cuidado. Entonces, importantísimo que lo veamos de ahí. Y entonces esto del arte y la terapia, ¿cómo se configuran? Porque a veces hablamos del arte y de la terapia y de la arteterapia como si fuera, no sé, colorear mandalas. Y resulta que colorear mandalas es una actividad ocupacional, pero el arte y la terapia requieren de un otro que constantemente me acompañe, me apoye, me guíe. Y entonces vamos a desmenuzar un poquito estos dos componentes. Entonces, el arte es un lenguaje, creo que absolutamente nos acompaña en todo lo que estamos, inclusive hoy, ese computador llegó porque alguien lo creó, esto que tenemos un cuadrito en nuestra casa, esa artesanía, alguien la hizo. Y eso nos transmite algo, ¿no? Si yo elijo un cuadro para mi casa, pues me va a generar, lo que voy a esperar es que sea tranquilidad o bienestar y lo elijo con una intención, ¿no? Pero ese lenguaje, pues es algo que a mí me transmite, no a todos nos va a transmitir lo mismo, ni todos vamos a pintar lo mismo, así todos tengamos los mismos materiales. Entonces, ese lenguaje favorece esa expresión a nivel emocional, espiritual y relacional. Lo más bonito de la arteterapia en cuidado paliativo para mí ha sido el trabajo grupal, porque en el trabajo grupal aparece mucho la posibilidad en estos pacientes que están tan aislados, poder sentirse acompañados, poder sentir que hay otras personas que también están pasando por una situación similar. La pandemia tuvo este gran regalo que fue la virtualidad y gracias a este gran regalo, pues muchos talleres que pude hacer de manera virtual, pues permitieron que los pacientes se sintieran interconectados aún en lugares muy diferentes. Tuve la posibilidad de hacer talleres donde había alguien en hospitalización, había alguien en su casa y en esto podíamos tener una conversación acerca de esto que nos permitía expresar el arte. Entonces ahí aparece un poco la magia, no solamente en el hacer una figura, sino en el poder compartir aquello que esto me representa, ¿no? Y era hermoso cuando la familia también se sentaba, porque acuérdense que en pandemia estábamos todos allí y entonces esa experiencia hacía que estuviéramos mucho más cercanos aun cuando la distancia estaba presente, ¿no? Y la terapia posibilita el establecimiento de unos objetivos terapéuticos muy claros en el contexto. Cuidados paliativos, ya de por sí, la definición de cuidado paliativo nos habla de calidad de vida, nos habla de bienestar, nos habla de unas dimensiones y de allí surgen esos objetivos terapéuticos que nos planteamos con el arte, ¿no? Y entonces esa sumatoria da lugar a una nueva apertura para nuevas formas para representar, para comprender, para conectar de manera integral esa experiencia. En un caso, en este caso, en cuidados paliativos, tanto para los pacientes, para las familias, como para el equipo asistencial. De hecho, eso fue lo que ocurrió en mi tesis de la maestría y fue empezar a juntar el arte terapia y la conexión con estas tres personitas, ¿no? Entonces estábamos los tres, el equipo asistencial, el paciente y los familiares en un mismo contexto, conversando alrededor de la vida, de las creencias, de cómo estábamos conectando esas experiencias interpersonales, intrapersonales y transpersonales, ¿no? Entonces ahí les cuento un poquito que ese fue el trabajo y esto lo que me dio fue la importancia de tener diálogos compartidos, pero en otros niveles. Nuevamente, el arte como un lenguaje permite una conversación diferente. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo haciendo mi obra, teniendo la posibilidad de conversar conmigo mismo un rato, puedo interactuar con los otros, pero estoy teniendo un diálogo interno que me permite a mí ir pensándome que si estoy haciendo la florecita roja es por esto en particular, que si esto es amarillo es por algo en particular y que al momento de compartirlo pues va a tener un sentido diferente, ¿no? Y también voy a poder escuchar a los otros, voy a poder complementar lo de los otros y ese diálogo de alguna manera tan reflexivo en diferentes niveles es lo que tiene mucha potencia alrededor del arte y de la terapia. Entonces el lenguaje
del arte nos va a permitir crear mundos posibles. Fíjense que allí en esa hoja en blanco o en esa cartulina negra o en esa arcilla o en esa plastilina o en esos diferentes recursos que tenemos para trabajar, pues acá lo que voy a poder es expresar cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo creo yo este mundo de lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo lo puedo visualizar? Y al verlo puedo conversar de él de una manera diferente a simplemente sentir que a veces no sé ni cómo decirlo, ¿no? Activa esa posibilidad de crear, de poner afuera lo que no alcanza muchas veces con las palabras. La doctora también hacía referencia a eso y es efectivamente a veces el humor lo que nos permite es descargar eso, ¿no? Por eso es tan terapéutico, porque lo puedo decir de una manera que salga y no que se me quede por acá adentro y que lo tenga atorado. Y el arte también me permite, por eso les colocaba esta imagen de las manos, porque más allá del pincel a veces necesitamos untarnos nosotros también y sentir esa posibilidad de la experiencia que no podemos solamente a través de una sola palabra, ¿no? No necesita ser siempre explicado, que eso también es importante. A mí me pasó muchas veces en el contexto hospitalario que era esto y lo quiero romper y ya. Y eso es supremamente válido. Y esto también rompe un poco la creencia de que lo artístico es para ponerlo en algún lugar. Y es que acá el arte lo que nos permite es soportarlo y lo aguanta todo. Y entonces en eso, para mí como arte terapeuta me puede parecer hermosa la obra del otro, pero es lo que representa o probablemente su dolor o su proceso de enfermedad y no lo quiere más y es supremamente válido lo que ocurra desde allí. Entonces no buscamos desde la arte terapia una experiencia estética para colgar el cuadro, para mostrarlo o para ponernos en algún lugar porque también es mi obra y me va a generar mucha incomodidad, ¿no? Más cuando estoy en una experiencia de estas, sino que necesitamos es darle curso a la necesidad que tiene el otro con esa pequeña obra, con lo que sea que haya hecho. Y entonces acá hay un punto importantísimo. En el arteterapia no analizamos este tipo de obras, por un lado, y por otro no buscamos que sea un producto que se vaya a colocar en algún lugar. ¿Por qué? Porque esto hace parte muchas veces de la intimidad del paciente. Entonces yo intenté colocar una que otra imagen que tengo por allí autorizada, pero por lo general yo no busco publicar esas imágenes porque fíjense que esto hace parte de un terreno muy personal del paciente donde lo que expresó pues no quisiera de pronto verlo en algún lugar y me pongo en ese lugar. Si yo expreso dolor, sufrimiento o algo, no quisiera como confrontarme con eso en una mirada, en una, no sé, en una ponencia o en algo así, porque no es tan fácil de vernos o de ver ese dolor luego, ¿no? Entonces, ¿qué necesita hacer? Simplemente expresar, ¿no? Muchas veces es solamente expresar. El arte lo puede sostener todo, es para todos, y acá esto es súper importante porque el primer bloqueo que tenemos todos es, yo no sé dibujar, ¿no? Entonces seguramente si les diera una hoja en blanco a todos acá, estarían como, pero lo vamos a mostrar, no lo vamos a mostrar, y entonces acá es liberarnos un poco de eso y tener la apertura para explorar, para curiosear, inclusive para sorprendernos con lo que pueda surgir en esas obras, ¿no? E invita a un diálogo en otras formas. Y acá aparece un símbolo que de pronto para mí tiene sentido, pues voy a hablar de ese símbolo y no necesariamente tengo que hablar de otras cosas que de pronto no son tan fáciles de hablar. Entonces es un diálogo que habilita, inclusive habilita hablar de la muerte, habilita hablar de la vida, habilita hablar de la forma en la que no se pueden aliviar algunas cosas y eso es supremamente válido, ¿no? Y lo pongo afuera, ¿no? Como que logro ver que está afuera y que con esto que está afuera puedo hacer algo. Y entonces la terapia, pues primero favorece un espacio seguro, compasivo y comprensivo desde los diferentes enfoques. Los arteterapeutas no solo somos psicólogos, hay arteterapeutas que son artistas plásticos, que son arquitectos, hay formaciones en arteterapia que tienen hasta 800 y 900 horas de práctica y esto lo hablo porque me parece súper importante que lo tengamos claro. Hay arteterapeutas muy bien formados. Y entonces acá empezamos a reconocer que ese recurso de poder establecer un objetivo terapéutico también viene de un lugar y es basado en una experiencia, ¿sí? Yo digo que la arteterapia es cuando yo estoy en un proceso y acompaño desde el día uno hasta el día cero y no solamente media la palabra, sino media también el arte. Entonces ahí es donde yo como arteterapeuta digo, cómo para conversar acerca de la enfermedad voy a usar la acuarela, cómo para usar, no sé, para poder expresarme acerca de lo que me genera dolor, pues voy a proponer otro material que sea un poco más fácil de manejar y que me permita la tridimensionalidad y empiezo a pensarme en cómo el uso del material tiene un sentido para mi objetivo terapéutico. Entonces, fíjense que acá pues tenemos que para ser arte terapeuta hay una formación
que tenemos que tener, ¿no? Y que es importante que tengamos la experiencia también a la hora de aplicarlo con nuestros pacientes. Entonces, conozco mucho del material y también conozco mucho de la terapia. Ahorita vamos a ver un poco esa balanza, cómo se equilibra. Y entonces aquí lo que nosotros establecemos en esos objetivos va de acuerdo a esas necesidades de la persona, de la familia, del cuidado, ¿no? También del paciente, del cuidado de la familia, de poder hablar cómo nos estamos sintiendo cuidados todos, qué necesitamos todos para sentirnos acompañados, para sentirnos que podemos transitar este proceso. Por ahí hablaban de duelo anticipado y efectivamente el arte lo que permite también es dejar un legado, dejar también esta experiencia diferente, ¿no? Que no es lo mismo de siempre, entonces siempre pasan a la habitación, me preguntan de los síntomas, estoy constantemente en lo mismo y el que aparezca este pequeño o esta pequeña actividad de alguna forma novedosa, pues es lo que termina disparando que yo guarde ese recuerdo de una forma muy diferente, ¿no? Entonces recuerdo cuando hicimos esto, pintamos esto y esto se vuelve un recuerdo muy valioso para el proceso de duelo, ¿no? Procuramos la calidad de vida y el bienestar y la contención, por supuesto, en cada uno de estos objetivos. Se refuerza la capacidad de elección y la percepción de recuperar el control. Lo que les digo, no es lo mismo que en la cotidianidad yo no haga nada, a que alguien me diga, bueno, te traje estos materiales, quieres hacer algo y mi sensación de que durante el día no hice nada puede cambiar, ¿no? Puedo tener esa experiencia de hay algo que me retorna el control y da lugar a un proceso y al reconocimiento de sí mismo en niveles emocionales y espirituales, ¿no? Entonces ahí un poco es lo que va a traer el arte y la terapia a ponerse al servicio de los pacientes en cuidado paliativo en estos tres niveles. Nuevamente, no es solamente para el paciente, es para la familia también y es para el equipo asistencial, porque lo que me ha parecido sorprendente es que nosotros también a veces nos ponemos en el lugar de que tenemos que ayudar, pero este tipo de lenguaje también nos puede ayudar mucho a nosotros a ser autocompasivos, a ser, inclusive a tener un lenguaje con el paciente y con la familia de cuidado en su propio lenguaje, ¿no? Estas son dos definiciones de la arte terapia, una es de la Asociación Americana de Arte Terapia y otra de la Asociación Británica. Solamente quisiera resaltar pues que el objetivo de la arte terapia amplio, ¿no? No es solamente en cuidado paliativo, lo que permite es aumentar el bienestar físico, mental y emocional y que lo que usamos como recurso en todo esto es el proceso creativo. Crear es algo muy importante para nosotros los seres humanos, sentir que logramos algo, sentir que lo hicimos nosotros, sentir que quedó bonito, pero bonito para mí, ¿sí? No para exponerlo en ningún lugar, sino bonito para mí, bonito para lo que yo necesitaba expresar. Inclusive me ha parecido hermoso cuando surge esto de estoy expresando dolor, estoy expresando sufrimiento con un material que lo que me hace ver es que la experiencia estuvo agradable, ¿sí? Entonces acá se terminan como equilibrando las balanzas, ¿no? Entonces yo estoy sintiendo que lo que estoy expresando es algo muy difícil que está sucediendo conmigo, sin embargo la experiencia con el material ya de por sí termina dándome un alivio y una sensación de que puedo hacer cosas, de que esto que estoy aprendiendo que es nuevo, que puede ser, que me parece súper reparador también. Recuerdo mucho un adulto mayor que me dijo, nunca en mi vida había tocado la plastilina, ¿no? Y entonces esto fue una acción de, claro, expresé muchas cosas con esto que no estaban tan bien, tan buenas, pero lo que viví con el material sí fue muy reparador. Entonces, fíjense que aquí pues empezamos a tener una posibilidad de que el arte medie inclusive la experiencia emocional y no solamente se transite una experiencia desde la incomodidad, sino también desde el aprendizaje, desde la oportunidad, desde el potenciar inclusive un recurso nuevo, porque también me ha parecido maravilloso cuando muchos me dicen, compré acuarelas, estoy pintando. Me compré unos crayones y entonces es como el recurso le queda al otro y puede usarlo también para su propio proceso, ¿no? Entonces acá lo que hacemos con el arte es habilitar esa posibilidad de resolver conflictos, problemáticas, desarrollar habilidades interpersonales, manejar esos comportamientos, reducir el estrés, aumentar la autoestima, la conciencia de sí mismo, lograr ese autoconocimiento que es tan importante, sobre todo en este tipo de experiencias, ¿no? En todas es importante, pero el cuidado paliativo nos convoca mucho con cómo me estoy sintiendo con esto que está cambiando de mí, con esto que está cambiando de mis roles, con esto que está cambiando al sentirme cuidado o al sentir que no puedo cuidar o al reconocer que tal vez puedo cuidar de una manera diferente a los otros, ¿no? Entonces, acá hay un poco de esto. Ahí la otra es muy similar, pero quisiera dejárselas para que ustedes puedan ver que inclusive a nivel mundial
Hay muchas asociaciones, inclusive en Colombia nosotros tenemos la Asociación Colombiana de Arte Terapia, que también nos invitan a tener información útil, porque hay muchas investigaciones actualmente en el contexto de cuidado paliativo y hay muchos programas, algunos cortos, algunos largos, pero que también nos ayudan a tener esos recursos del arte terapia, ¿no? O a entender el tema del arte terapia. Aquí son dos imágenes de dos procesos que acompañé. Por ejemplo, esto del material, como en la virtualidad no teníamos la posibilidad de tener materiales tan artísticos, pues era con lo que teníamos a la mano, ¿no? Y entonces pintar con café, no teníamos acuarelas, pero podíamos pintar con café. Y entonces acá empezamos a tener también esa posibilidad nosotros de ser creativos. ¿Cómo hago yo para que el otro tenga una experiencia de estas con el material que tengo a la mano, con el material que el otro tiene a la mano, ¿no? Acá les planteo un poco lo que hacemos en el arte terapia desde el encuadre arte terapéutico y es nosotros nos planteamos un objetivo muy claro, que les digo que es el momento cero, porque entonces yo voy a un grupo, voy a donde un paciente, voy donde la familia, voy al equipo asistencial y lo que traigo a ese lugar pues parte desde el qué es lo que yo quiero trabajar, qué es lo que yo quiero que exprese, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ayudarles a conectar? Inclusive muchos arteterapeutas usamos el tema de la imaginería, el parar un poco, el conectar con la respiración para activar la creatividad, porque la creatividad es algo que cuando niños usamos un montón, pero cuando adultos, aun cuando lo seguimos usando en las problemáticas cotidianas, sentimos que en este tipo de actividades no, porque son actividades muy distantes. Yo les pregunto, ¿ustedes hace cuánto que no usan un color, una crayola, una acuarela? O inclusive algunos podrían llegar a decir, yo no lo he usado, ¿sí? Y entonces aquí esa acción resulta ser muy importante de tener presente y es qué materiales voy a llevar. No es lo mismo trabajar en un contexto hospitalario de arteterapia, a trabajar en atención domiciliaria, a trabajar en la grupalidad. Cada uno tiene una especificidad para también elegir el material que queremos trabajar. Damos un inicio, un desarrollo y un cierre de cada sesión. En ese inicio usamos muchas formas de activar la creatividad y esto es importante. Nuevamente la creatividad la tenemos a veces muy dormida, entonces la lectura de un cuento, la experiencia con el material simplemente antes de empezar a usarlo, son pequeñas actividades que lo que hacemos es ayudarle al otro a que se conecte con el material, a que aprenda también a usarlo, porque entonces el arte terapia tiene también esa mirada muy pedagógica y es yo no te voy a volver un artista maravilloso, ojalá sea así, pero lo que quiero es que lo uses muy bien. Entonces acá aparece un elemento importante. ¿Cuáles son los materiales que yo uso? No es lo mismo usar un material que sea escolar, que tal vez no nos va a dar como esa posibilidad de sostén, a usar un material artístico, ¿no? Entonces ahí les pongo ese ejemplo porque esto es una sutileza, pero cambia absolutamente todo. No es lo mismo sorprenderse con un color que te da el material artístico súper lindo a tener este material que de pronto no me va a permitir desarrollar esa novedad frente al color, ¿no? Entonces, hay, alguien nos hizo por acá un par de, se puso artista, nos hizo un par de rayones, pero bueno, nos van a acompañar en la presentación porque no sé cómo se pueden borrar. Si alguno se anima por ahí a hacerlo, le agradezco. Bueno, esto también son tres imágenes que les traje de tres momentos diferentes, uno grupal, uno individual y otro también grupal. Gracias. Se pusieron creativos y adelante. No, no tengo ningún problema, solo que podemos también podamos ver la presentación. Entonces, este tipo de encuadres desde la arteterapia, y esto es muy académico, pero yo prefiero ser muy académica porque sé que ustedes van a irse con la curiosidad y de pronto en la curiosidad, pues que se lleven unas bases les va a permitir avanzar diferente. Y es el arte terapia, lo que tiene es estas tres posibilidades que incluyen el contexto de arte terapia y que son profundamente necesarias. Y entonces está la persona o las personas que están trabajando, la obra, que es fundamental porque nos permite conversar alrededor de ese proceso creador, y el arte terapeuta. Por eso les decía, pintar mandalas, aun cuando es un ejercicio que nos puede favorecer, ¿no? En el mantener el pensamiento en un lugar, la atención, inclusive un poco hacer meditación activa cuando hacemos este tipo de cosas. Si no hay un otro, no es tan arte terapéutico porque la arte terapia lo que busca es que haya un diálogo alrededor de la obra, que haya una contención alrededor de la obra, que haya un sostén y pues para eso hay un entrenamiento que nos permite estar allí y acompañar al otro. ¿Listo? A nivel individual, grupal y como les decía, de autocuidado. Entonces, esto es un poco como algunas de las experiencias.
Se puede trabajar con materiales tan sencillos como les mostraba ahorita, como el café, como los colores, o materiales tan profundos como algo tridimensional. Nuevamente, esto depende del contexto. Hay muchas recomendaciones en los contextos hospitalarios, sobre todo porque, bueno, la arcilla o la plastilina son cositas que tocamos con las manos que pueden llevar bacterias, todo esto. Entonces, procuramos también tener como unos lineamientos alrededor de qué materiales se pueden trabajar en qué contextos, ¿no? Con los niños también el trabajo es maravilloso. He tenido la oportunidad de estar, inclusive en mi práctica en Buenos Aires, en el hogar Ronald McDonald's, que me abrió las puertas en ese momento y fue muy linda la práctica con estos chiquitos. Entonces allí también tenemos que tener claro como qué materiales vamos a usar, porque pues los niños necesitan otro tipo de experiencia. Los niños sí tienen ese contacto, los adultos a veces pasa mucho tiempo que no lo tenemos y entonces nos sorprendemos también con ese contacto con los materiales. Y entonces, aquí vengo yo un poco, en esto soy muy enfática, de pronto por mi rol docente, pero también por un contexto que me parece importante y es que ustedes, desde el lugar en el que lo usen, lo puedan usar y tengan esa posibilidad de decir, bueno, ¿cómo lo puedo usar yo desde el ser enfermera, desde el ser médico, desde el ser psicólogo, sin ser arteterapeuta? Y esto es lo valioso también de que el arte está al servicio del lenguaje de todos. Entonces, claro, el arte terapia, como les decía, tiene la balanza supremamente equilibrada. Yo conozco muy bien de materiales artísticos para ponerlo al servicio, inclusive, no sé, el que hace musicoterapia tiene que saber muy bien de instrumentos y saber usar los instrumentos, pero también tiene muy claro cómo esto de lo terapéutico se pone al servicio en este tipo de contextos. Entonces, en cuidado paliativo es fundamental tener claro que estas dos balanzas están súper equilibradas cuando usamos de manera complementaria la arteterapia, ¿no? Cuando lo ponemos al servicio del paciente y de la familia. Ahora, ¿quiénes son psicólogos? Y por ahí se me ocurre, porque yo creo que esto era lo que yo hacía antes de formarme como arteterapeuta, que podría usar en alguna sesión algún material para algún objetivo terapéutico, pues lo que estoy haciendo es usando el arte como una estrategia de intervención. Y esto lo podemos hacer todos, tanto el enfermero como el médico, que tenemos conocimientos de qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo procuro con este material con el paciente. Y entonces es que yo quisiera que estuviera un poco más activo. Entonces, ¿qué pasa si yo me siento con él y lo invito a que hagamos un collage juntos? ¿Sí? Tal vez no le voy a dar tanta relevancia a este tema de lo que yo les decía, del material y la cosa y que es donde nosotros como arteterapeutas tenemos los ojos, pero le voy a dar la posibilidad de que conversemos en otro lenguaje en ese momento. Y entonces estoy usándolo como una estrategia de intervención puntual en algo que me parece a mí que puede ser pertinente. Les pongo el ejemplo con el collage, porque entonces se me ocurre que con un paciente y con su familia podríamos invitarlos a hacer un collage de la familia. Pero entonces acá yo voy a tener un tiempo para estar con ellos, los voy a guiar, les voy a permitir también esto que lo hagan, porque lo que ocurre muchas veces con los pacientes es que yo le puedo llevar algún recurso, se lo dejo allí y me voy y pueden pasar los días y el paciente ni lo tocó, pero no lo tocó, tal vez ni siquiera no porque no quisiera, ¿sí? Sino porque tal vez lo que hace que lo quiera hacer es que el otro me acompañe. Y entonces es diferente cuando la enfermera se sienta conmigo y me dice, a ver, ¿y qué pasa si lo hacemos juntos? ¿Y si te ayudo? Y entonces acá ya hay una posibilidad y una motivación diferente. Por eso el otro es tan importante. No, no solo el material, no solo la experiencia, no solo saber usarlo, sino que el otro también esté allí y se preste para acompañarme a hacerlo. Esto toma tiempo, que creo que es otra cosa que a veces en este tipo de contextos no es tan fácil de tener, pero me imagino que muchos de los voluntarios que están acá pueden tener ese tiempo y seguramente algunos de ustedes han experimentado algo de esto, ¿no? También hay otro lugar en el que el terreno del arte está mucho más pesado, ¿no? En esa balanza y no tanto lo terapéutico y entonces acá, por ahí lo que yo estoy buscando es que sea algo más pedagógico, de desarrollo de capacidades, de habilidades, una cosa un poco más ocupacional y entonces no está mal que dentro de ese escenario yo diga, quiero enseñarte a pintar flores y vamos a pintar flores y vamos a aprender a pintar flores. Y entonces acá es como, bueno, estoy usando el arte, pero con ese objetivo muy puntual, ¿sí? Y entonces sí, puede ser una mirada mucho más estética, lo quieres poner en la habitación, pero lo que ocurre en los escenarios de arte terapia con esto es que a veces no queremos. Yo tengo muchos pacientes que dicen, pero por favor me lo guardas tú.
¿sí? O este me lo quiero quedar yo, pero no es precisamente para mostrárselo a todo el mundo, sino que también hace parte de un terreno privado en el que yo hice una imagen que me representa algo muy importante para mí, ¿no? Pero por ahí no es para poner allí, que todo el mundo lo observe y que todo el mundo opine o que la gente me diga qué bonito, porque esto es algo importante en el arte terapia. A veces es qué bonito que te está quedando, a veces no resuena tanto porque es algo que a mí me duele. Y entonces si tú me dices que me está quedando bonito cuando a mí me duele, pues prefiero que no me digas nada, ¿sí? Entonces, ser muy precavidos a la hora de acompañar al otro en este tipo de experiencias con el arte y delicados a la hora de conversar es supremamente importante porque le voy a dar al otro el permiso de que me cuente qué es lo que representa para él en lugar de permearlo yo con lo que a mí me parece, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental. Y el cuarto punto que es también importante de esas diferencias es entender que hay actividades de ocio y de tiempo libre que le van a hacer bien al paciente y que lo podemos poner desde allí a realizar este tipo de prácticas, pero que no necesariamente vamos a estar nosotros ahí. Entonces, esto es válido, que ayuda a que el tiempo se pase de una manera diferente, a que se alivie esa experiencia de estar todo el tiempo en el mismo contexto o con el dolor, que es las actividades que hablaba un poco de distractibilidad, pero que no necesariamente en ese sentido, pues son arte terapia. Entonces, fíjense que ahí les dejo como esas opciones de cuándo se usa la arte terapia y cuándo lo estamos usando con unos objetivos diferentes, todas son válidas. Acá no hay nada correcto o incorrecto, todo lo contrario. Inclusive, vuelvo otra vez, yo empecé usándolo como una estrategia de intervención y después me animé a profundizar en el terreno de la arteterapia y fue válido, pero por ahí nosotros podemos tener otras formas para ayudar a los pacientes y esto pues no está mal. Es reconocer muy claramente en el lenguaje y en la forma de hacer cómo lo estoy utilizando y desde allí trabajar. Esta autora Godoy me gusta mucho porque ella plantea que estos son los elementos que favorece el arte. Esto es lo que el arte favorece cuando estamos en una experiencia de estos. El autoconocimiento, porque inclusive es cómo me aproximo al material, entonces curioseo, no curioseo, soy tímido, algo muy sencillo, hago algo muy complejo. La autorregulación y es puedo pasar un tiempo largo haciendo esto, me doy el permiso de tener ese espacio, de estar allí, de gestionar la emoción, de expresar que esto para mí era frustración, pero encontré algo diferente a medida que lo iba haciendo. La autocompasión, porque vuelvo otra vez, la imagen es linda para mí, sí, y entonces es como no lo tengo que poner en el museo, no la tengo que poner en la habitación para que todo el mundo la observe, sino pude hacerla y a mí me representa algo valioso y con esa sensación pues ya estoy atesorando un montón de cosas importantes, ¿no? Y la vivencia que de alguna forma nos permite hacer esa proyección artística, esa relación que es importante entre el arte, la obra y la persona. Y acá entonces ese diálogo es diferente, porque si yo estoy expresando mi temor a la muerte, mi necesidad frente a lo que va a pasar con mi familia y cómo me imagino yo lo que pueda pasar más adelante con ellos, pues lo que hace la obra es permitirme conversar de eso un poco más desde la distancia, tomar perspectiva y distancia. Esa palabra me parece maravillosa. A veces cuando expresamos algo de la enfermedad, queremos como que verlo un poco más de lejos. A mí me pasó con una paciente que ella empezó a representar la enfermedad y en algún momento se la mostré de lejos y cuando la vio me dijo, uy, como que no es tan fea y como que me ha permitido que mi familia se una y como que me ha permitido, y esto lo que hizo fue el tomar distancia de la obra, no verla solamente como tan de cerca. Esta experiencia no verbal, ¿no? Y entonces estuve pensando en que el dolor también tiene algo para enseñarme y entonces cuando estoy ahí pintándolo recuerdo que hay cosas que también me ha enseñado o recuerdo otras experiencias que también me han hablado del dolor en las que he aprendido otras cosas. Entonces fíjense que aquí aparece algo diferente. El espacio de juego, que creo que es supremamente reparador, vuelvo otra vez a estar en una habitación con todo blanco, en una camilla donde no hay nada más, pues se vuelve supremamente agotador y el juego con el material me recuerda que hay cosas nuevas que puedo hacer, que puedo experimentar. Volvemos otra vez a ese contacto con la vida, ¿no? Y es dar más vida a los días. Y entonces en ese pequeño escenario me di el permiso de crear algo nuevo y de sentirme de una manera diferente, porque lo sentí, además lo hice, ¿no? No fue que lo vi que alguien más lo hiciera o estuve en el celular, sino no, fui yo quien se puso en acción en ese momento con el material
y la permanencia de la obra, que era lo que les decía. Muchas de las obras que hacemos en cuidado paliativo se vuelven legado para los familiares, ¿no? Inclusive cuando los pacientes la guardan, es como, bueno, me encontré esto que él hizo y decidimos guardarlo o decidí regalárselo al nieto, qué sé yo. El legado es fundamental. De hecho, recordé una paciente que me retó con el tema de que le llevé títeres, le encantaron los títeres, tenía un nieto muy chiquito y ella me dijo como yo quiero dejarle un títere a mi nieto, y el reto grande fue que el títere se pareciera a ese títere porque a ella le gustaba, que lo hiciéramos entre las dos. Y bueno, esto hasta un día antes que ella falleciera, el títere estaba terminado, le hacía falta pegarle el cabello y ella quedó con la tarea de pegarle el cabello y al siguiente día falleció, ¿no? Pero fue un legado que ella le deja a su nieto y ella decía, quiero que sea una abuelita, quiero regalarle un títere de una abuelita. Entonces, bueno, esa fue la gran tarea cuando jugamos con títeres que a ella se le ocurrió. Entonces, bueno, esa es una anécdota preciosa que recuerdo mucho. También el arte nos permite encontrar y descubrir en la obra. Fíjense que nosotros también hablamos mucho como de poner títulos. Esto fue una paciente que tenía una enfermedad oncológica y había perdido su cabello, y hicimos un ejercicio de garabateo. Y lo que surgió con el garabato es que ella se veía un poco a ella, completó la silueta y el título de su obra era Valentía. Entonces miren que acá aparecen un montón de cosas súper lindas, ¿no? Yo no esperaba encontrarme esto en mi obra y de pronto aparece esto en mi obra y me habla de mis recursos, de mis fortalezas, de tener una nueva perspectiva frente al proceso, ¿no? Del recuerdo de, uff, mi cabello era así, pero pues no lo recuerdo solo como la pérdida, sino como, wow, mi cabello aparece acá para recordarme muchas cosas. Expresar en otras palabras la experiencia para poderla comprender, ¿no? Que aparezca, ¿no? Aquí de manera un poco a la suerte, un poco mágica, y le dé sentido a la experiencia actual, las resonancias con los otros, porque entonces el título también en esta experiencia grupal les dio a los otros esta mirada de sí, tú eres valiente porque nos has compartido esto, lo otro. Entonces esto ya empieza a nutrir ese diálogo interno, la belleza donde no pensamos que la habría. Entonces acá era simplemente un garabato y pensamos que era un garabato y ya, y de pronto el garabato trascendió algo más, y la oportunidad de dejar afuera aquello que incomoda, que duele o que genera incertidumbre, ¿no? Entonces casi que el arte nos lleva a esa profundidad, digo yo, del océano, en la que podamos estar un rato ahí, explorar, expresar y nuevamente salir, ¿no? Cuando se termina la sesión, si lo que hablamos fue de algo que fuese difícil para la persona. Esto también habla un poco de mi rol en la docencia y quisiera dejárselos como un recurso para que lo exploren. De hecho, les dejo allí la cita de Oxford, y en este manual lo que encontramos son apartados acerca de las contribuciones de las diferentes experiencias, también complementarias al cuidado paliativo, y en una puntual se habla de la contribución de la arteterapia a la medicina paliativa. Y la autora dice esto que me pareció muy lindo, se los traduje para que quedara allí, y es: el arte no pretende distraer o desviar a una persona de su dificultad, sino que a través de la experiencia de la creatividad, estas dificultades pueden percibirse y trabajarse de un modo nuevo. Y entonces es esto que yo traigo de la experiencia de salud, del dolor, de lo que he perdido, lo pongo allí, lo puedo vivenciar de una manera diferente al representarlo. Entonces, estas son algunas de las formas que ella plantea, que se plantean, de cómo se expresan, y cómo el arte funciona en el desarrollo de una actitud creativa, en una mayor sensación de control, manejo de comunicación. Esto es un poco de lo que ya hemos conversado, pero quisiera que lo tuvieran muy presente porque hay documentos que nos ayudan a soportar y a sustentar todo esto, y se ha investigado, ¿no?, alrededor de este tipo de prácticas. Y esto, pues se los dejo allí como recurso. El arte terapia tiene una cosa muy particular y es: solemos hacer análisis de casos únicos, porque generalizar las experiencias es muy difícil, sobre todo por lo mismo, porque si nos preguntáramos acá, por ejemplo, con qué material a ustedes les gustaría trabajar o han trabajado y les vendría bien, tal vez no todos llegaríamos a la misma conclusión. No podríamos decir todos: a mí me gustan los colores, o a mí me gustan las crayolas, o la acuarela,
o inclusive la persona que les acompaña como arteterapeuta les iría a sugerir un material en particular por algún objetivo en particular. Entonces no se puede generalizar tanto como, bueno, este material y lo que se trabaja es esto, sino es más un diálogo que permite ir a una experiencia mucho más fenomenológica. Entonces, yo en la investigación actualmente que estoy trabajando con los estudiantes es ir a eso, ir a ese tipo de experiencias para lograr reconocer qué es lo que podemos describir en esos procesos arteterapéuticos que favorece el bienestar, la calidad de vida, la expresión emocional de los pacientes, de las familias y del equipo asistencial. Entonces, algunas personas que hagan investigación un poco por allí lo pueden empezar a visualizar en los artículos que se ha trabajado el arte terapia, ¿no? Entonces, eso es un regalito allí que les dejo para que lo busquen luego y puedan explorar un poco ese documento. Y entonces en cuidado paliativo, ¿qué es lo que busca el arte? Esta es una obra de una paciente que trabajé y que la hija y ella me dieron permiso, la hija me dio permiso luego de usar la imagen, porque en este pequeño espacio de realización de esta obra se conectaron ellas dos y empezó a surgir un diálogo nuevo, porque ella fue artista, hizo unas obras de arte preciosas y en este encuentro nuevamente con el material, en la experiencia de la enfermedad, pues también les dio a ella la posibilidad, a ellas dos la posibilidad de hacer un trabajo conjunto, ¿no? Con algo muy sencillo como lo era un mandala, con texturas. Esto fue en pandemia, pero este mandala para mí trae un recuerdo muy lindo porque fue una experiencia que nutrió el proceso de duelo posterior en esta hija, ¿no? Entonces el cuidado paliativo busca esta mirada desde el legado, desde esta parte de experiencia, esta parte de expresión, experiencia con el material, algo nuevo, esto no lo había usado, las texturas, el darme el permiso de estar un poquito en una actividad diferente. Tiene el cuidado paliativo esto y no son actividades muy largas porque los pacientes a veces no tienen toda esa batería, pueden ser actividades que se vayan como espaciando en el tiempo, ¿no? Entonces acá no es que tengamos que terminar ya la obra, sino que la podemos ir terminando de a poco, que eso también tiene el escenario de arteterapia, o puede ser algo muy concreto que terminemos en el momento, pero que me dé el permiso de entender que inicié y cerré la actividad para no quedarme con ese pendiente. Eso va a estar mucho más enfocado en el conocimiento que tenga el arteterapeuta a la hora de realizar este tipo de experiencias, ¿no? Pero siempre es muy importante terminar lo que sea que uno haga, porque en este tipo de casos, pues yo no necesito dejar algo ahí como tan a la suerte de si lo voy a alcanzar a terminar o no, sino que yo tenga la sensación de terminar. La comprensión en otros niveles de la situación en la que estoy, y entonces muchas veces es como yo que pensé que ya no podía hacer nada y aquí estoy haciendo algo, ¿sí? Me estoy enfrentando con un material nuevo en esta situación, ¿no? Esto nunca lo había hecho. Salen muchas narrativas de este lugar, ¿no? Como de la sorpresa que genera el encuentro con una experiencia que en esta situación no me imaginé que podía llegar a ejecutar, ¿no? El autocuidado, el descubrimiento de lo nuevo que aparece acá y es como lo que les decía, a veces surge como "Oh, esto que es tan difícil, pero que cuando lo veo acá como con colores, como que también me habla de otras cosas, como que también puede ser un poco amable o me lo puedo hacer más amable o lo que necesito tal vez es tener una conversación con alguien alrededor de esto que me está generando malestar. El proceso de creación y del ser activo creativamente, ¿no? El compartir esas necesidades, esas emociones y también a veces se vuelve una práctica espiritual. Para mí ha surgido mucho en el trabajo con los pacientes en cuidado paliativo el tema de su creencia religiosa y entonces es como que aparece algunas imágenes que les habla acerca de esa conexión y empiezan a pensar en este proceso he sido muy grato con esto, empiezo a conectarme mucho con esto que es espiritual desde mi creencia y entonces yo todas las noches le pido a la vida o le doy gracias y empiezo también a tener un diálogo alrededor de esas necesidades espirituales y a dejarlas en algún lugar, ¿no? A sacar ese espacio porque pues ayuda muchísimo para los pacientes en cuidado paliativo. Y un poco ya para ir finalizando y tener un tiempito para que ustedes me cuenten si han intentado algo de esto, que estoy segura que algo ha surgido de pronto en algunas de estas experiencias. A modo de reflexión les dejo estas preguntas. ¿Cuáles recursos artísticos has utilizado ustedes? ¿Cuáles recursos artísticos han utilizado? E inclusive esto es válido también de preguntárselo a los pacientes para saber ellos y las familias de pronto con qué material pueden ser afines, ¿no? Y esto es maravilloso porque muchos, yo tengo mucho recuerdo de personas que me decían, yo cuando joven pintaba,
a mí me gustaba dibujar y entonces esto que recuerdo lo puedo traer al presente y puede ser un recurso en este momento. ¿Qué te ha permitido sentir el uso de ese recurso artístico? Yo sé que les estoy hablando de materiales plásticos, pero por ahí ustedes pueden pensar en cantar, en bailar, en escribir, ¿no? Que son otras formas, en hacer música. Y entonces acá, ¿qué es lo que eso me ha permitido sentir? A mí lo que me hace sentir cada que me siento a dibujar es mucha conexión conmigo misma. Y desde ahí es que empecé a darme cuenta que esto tenía mucho sentido, que lo podía poner al servicio de los otros. ¿Lo volverías a hacer? En esta pregunta que les hacía ahorita, que muchos pacientes han dicho, uff, yo hace mucho tiempo, o yo recuerdo que dibujaba, yo recuerdo que a mí me gustaba. Entonces, ¿lo volverías a intentar? ¿Volverías a sacar una hoja en blanco? ¿Volverías a sacar el acrílico, la acuarela, la pintura, la plastilina, qué sé yo? ¿Qué sensaciones recuerdas del uso de ese material o técnicas artísticas? ¿Qué recuerdo tienen ustedes de eso? Que es un poco conectado con el sentir. ¿Qué recuerdo? Ah, recuerdo que me gustaba, recuerdo que me hacía bien, recuerdo que pasaba horas haciendo eso, recuerdo que me entretenía mucho. Eso es importante que lo vayan chequeando y explorando para que encuentren su propio recurso. Acuérdense que les hablaba del autocuidado. ¿Qué te has permitido expresar por medio del arte? ¿No? De pronto, si hablamos de la danza, la alegría, de la música, la alegría, que es un poco un material más cercano en la cotidianidad que las artes plásticas, pero por ahí quien ha estado en experiencia, no sé, que le guste pintar, por ahí puede también decir un poco qué es lo que se ha permitido expresar. ¿Sí? Ahí va un poco la conexión con las emociones. Y una última reflexión y es, en esas experiencias, ¿has tenido la oportunidad de que otros te acompañen o de que otros te guíen? Y este es el punto fundamental del voluntariado y de quienes están hoy aquí, y es cómo pueden ustedes acompañar a los otros en esas experiencias. Porque vuelvo otra vez, esto no tiene el mismo sentido si yo lo hago solito, así hay alguien que está ahí, que me apoya, que me siento contenido, que me alcanza el color. O recuerdo mucho una chiquita con un osteosarcoma que me dijo un día, yo ya no puedo colorearlo, pero lo voy a dibujar y tú me vas a ayudar a colorearlo y yo te digo dónde poner el color. Y esto fue maravilloso porque era su dibujo. Y luego cuando llegó la mamá le dijo, mira lo que pinté. Y la niña le dijo como, bueno, Alejandra me ayudó a colorearlo, pero es mi dibujo. Y le dije, es tuyo porque yo no hice nada. Tú me dijiste que era lo que había que hacer, ¿no? Entonces fíjense en ahí cómo planteamos este puente al otro para que sienta que lo va a lograr, ¿sí? Es ahí. Es ahí en esa sutileza donde el otro que me acompaña, que está allí, me ayuda en lo que yo no voy a poder. Nosotros le llamamos a eso la tercera mano en arte terapia. ¿M? Y se los dejo ahí como un regalo para que sigan explorándolo, porque la idea es qué es lo que ustedes están dispuestos también a acompañar cuando pongan este recurso al servicio del otro. ¿Sí? Recuerden esto, importantísimo cerrar, terminarlo, que no quede a medias, porque entonces si yo no sé cuándo voy a volver y la persona no la terminó, no, es mejor algo que la persona termine y que yo sienta que lo pude acompañar a terminarlo, o que inclusive les dejo muy claras las indicaciones para que lo terminen entre todos en la familia. Entonces ahí aparecen unas pequeñas tareitas y actividades que les podemos dejar que también los puede hacer sentir un poco motivados. Entonces, bueno, hoy hicimos esto, pero ustedes pueden avanzar, ¿no? Y aquí los involucramos con la familia. Entonces, a la próxima me cuentan cómo les va, si tienen la posibilidad de saber que van a regresar, ¿no? Recuerden esto que es fundamental en cuidados paliativos, pero por eso es importante tenerlo muy presente. Entonces, en ese modo de reflexión, les dejo un poco esas preguntas allí. Me gustaría que alguno si se anima como a contarme un poco qué le hizo pensar o qué le hizo reflexionar esto, sería maravilloso. Y que me cuenten un poco si lo han intentado hacer. ¿Listo? Les dejo acá unos referentes, algunos documentos que para mí han sido luz en este camino y que creo que si allí está toda esta teoría, si allí está todo este material y a alguno de ustedes le pica la curiosidad y quiere profundizar y se pone creativo, pues buenísimo que lo haga desde ese marco en el que algo le permita ir más allá y soportarlo en una sabiduría un poco más amplia de lo que implica el trabajo con materiales, el trabajo con arte terapia, que creo que es fundamental. Nuevamente, creo que una de las cosas más importantes es entender que el arte está tejiendo un puente en el cuidado paliativo nuevamente con la vida, porque entonces estamos ayudando a que el otro cree. Y nuevamente algo que me parece fundamental y es que nos da motivos cuando lo ponemos al servicio del cuidado en cuidado paliativo
y nos da energía para vivir, nos permite sentir que aquí hay algo nuevo que podemos explorar, que podemos hacer, que podemos conversar de una manera diferente con nosotros, porque ese diálogo interno, volvemos otra vez, la creatividad la podemos usar muy bien o la podemos estar usando en nuestra contra. Si este diálogo se vuelve amable con la obra, pues va a ser un diálogo que voy a tener también muy amable conmigo mismo alrededor de esa experiencia de creación, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto era lo que tenía para compartirles hoy. Les agradezco mucho, les dejo por acá las redes sociales donde me pueden contactar si hay algo en lo que pueda servirles, pues aquí voy a estar. Y me encantaría leerlos y escucharlos. A Nazaret, nuevamente muchas gracias por la invitación y a ustedes motivarlos porque creo que el trabajo y el ejercicio que están haciendo es profundamente maravilloso y animarlos a que continúen, a que profundicen. Ojalá hoy algo de curiosidad les haya quedado con lo que hemos estado compartiendo. Bueno, Muchas gracias por su presentación. Bueno, bueno, soy también voluntaria, mi nombre es Yazaret, el doctor lo ha mencionado, pues está aquí detrás de la pantalla, y hemos tenido dos arteterapias aquí en Santiago, en la cual hemos hecho de manera de, como usted nos ha explicado, en taller de reciclaje, a través de botellas, los pacientes iban decorándolas con piedritas, utensilios como los de espaguetis. súper. Otro que hemos tenido también es que con la ropa habían traído sus chamarras y las pintaban. Y ellos estaban fascinados ahí, entre ellos conviviendo y entre también parte de la familia, porque algunos también traían su familia, sus hijos y las esposas o esposos los acompañaban y ahí todos compartíamos entre también un poco la música, teníamos un ambiente de música relajante, hacíamos dinámicas también. eh, También hemos realizado la parte así en cerámica, Ujú, aplicando diferentes técnicas, también las ha encantado. Y algunos que hemos utilizado son que no solamente queda la sí, escultura, perdón, sino es que también les queda para colocar plantitas y cosas así que a ellos les encanta. Y sus opiniones de los pacientes son las que nos encantaban más porque nos decían, cuando vengo, estoy relajado, estoy compartiendo con otras personas. Incluso yo llego a mi casa y a veces cuando yo llegaba quería de un solo una pastilla para el dolor porque sentía que tenía esa necesidad. Y ahora que yo siento que voy a esas clases, me siento como más relajado y no necesito de la pastilla del dolor. súper. Otros nos comentaban que la enfermedad, ellos sentían que ahí no pensaban en su enfermedad también. Ellos no, ellos estaban centrados en pintar y eso a ellos les encantaba y les relajaba. Por eso sentimos nosotros que la arteterapia es muy beneficiosa en nuestros pacientes. Trae muchos aportes como los que usted nos ha mencionado en su exposición. Y estamos muy agradecidos por su participación y seguir, como usted nos dice, en el camino con los pacientes. Súper, qué lindo. Muchas gracias por compartir. Acá el doctor escribió que han hecho un grupo de 12 sesiones, maravilloso, con acuarela. Fíjense que todo esto es lindo. Mi invitación, la que les hago es hagan investigación de este tipo de cositas porque a veces eso se queda por allá muy guardado, escribir unas noticas, ustedes que tienen su Facebook, escriban la experiencia, cuenten la experiencia, resalten esto, porque fíjense que el arte terapia cuando se hace grupal es esto, ¿no? Sacar a las personas como de este contexto en el que están muy solitas y tener ese espacio para compartir entre todos y sentirse acompañados, ¿no? Que creo que a veces el cuidado paliativo pues aísla mucho y la potencia que tenemos nosotros como profesionales es empezar a decir cómo tenemos este grupo de personas que también necesitan sentirse acompañadas y que las podemos acompañar con algo que les pueda hacer más amable y más llevadero el día. Entonces, súper lindo lo que han venido trabajando. Acá también Santiago resalta que también trabajan con tejidos, con lana, con otros materiales, por supuesto. Entonces, ahí un poco es
Anoten, escriban, hagan posts, coloquen esas actividades porque es fundamental que podamos empezar a hacerlas visibles. Desafortunadamente todavía el arte terapia no está en el auge en estos contextos, todavía nos hace falta mucho trabajo, entonces también desde el conocimiento la gente empieza a pedir, ¿no? Entonces si sé que hay alguien que trabaja esto, pues buenísimo porque voy a pedir que hagan un taller de arte terapia. Tengo muchos pacientes que decían, por favor, te voy a dejar esto y con esto quiero que hagas una muestra, ¿sí? Bueno, eso es lo de mostrar, cuando el paciente lo autoriza, ¿sí? Hay cositas que son muy íntimas. De pronto, creo que Benivet, que es psicóloga, sabe que a veces este tipo de experiencias se vuelven tan íntimas que terminamos es dejándolo allá guardadito y no es necesario publicarlo porque hace parte de la intimidad del paciente, pero esto que de pronto ya tiene un terreno más grupal, que entre todos autorizan, que se dan el permiso de trabajarlo entre todos, se puede volver un poco más visible y pues buenísimo que puedan compartirlo, ¿no? Que puedan compartir esas experiencias que están haciendo. Entonces los animo completamente a que lo sigan haciendo. Nazaret, ¿ibas a decir algo? Muy agradecida, sí, muy agradecida con su presentación. De verdad que para nosotros, el equipo que viene trabajando ya hace tiempo, desconocíamos totalmente la arteterapia. Nosotros lo empezamos a conocer en el Congreso de Ajá. Cartagena, empezamos a escuchar esto y me interesó mucho. Yo el arte terapia, ¿qué es arte terapia? Porque desde el principio uno arte, pero como terapia no lo habíamos tanto. Entonces, cuando empecé a escuchar algunas de las conferencias, me llamó mucho la atención y dije, yo quiero replicar eso en los pacientes, porque se veíamos mucho la necesidad de ellos, sobre todo el paciente que está en casa, que está en una cama, que se siente muy poco útil, que se siente que es una carga para la familia. Ese paciente era el que me llamaba mucho la atención y por supuesto me he enriquecido y le agradezco mucho con todo lo que usted nos ha compartido, todo su conocimiento y su experiencia, porque nos ayuda mucho a abrirnos a qué podemos hacer con ellos. Como dice el doctor, nosotros hemos trabajado algunas arteterapias que he visto, que he buscado en internet, cómo poder hacerlo, y ahí vamos ahí, pero todavía nos sentimos que nos hace falta mucho, aprender mucho más y le agradezco mucho enormemente esto y claro que sí vamos a tratar de hacer investigaciones, vamos a estar subiendo las experiencias que tenemos, todo lo que los pacientes también nos permitan subir para que otros conozcan más de la arteterapia, conozcan una técnica que ayuda enormemente no Mm. solo al paciente oncológico, incluso hasta nuestro diario vivir de nosotros, porque también cargamos algunos problemas que nos agobian y pues el arte terapia nos ayuda grandemente a todos. Así que muy agradecida con su exponencia. Esperamos contar con su participación en otras posteriores para seguir hablando porque es un tema que a muchos les está interesando, que lo están empezando a conocer y estoy segura que van a querer seguir escuchando de este tema. Y bueno, antes de culminar con esta docencia, tenemos un obsequio que nos ha regalado Farmacias Elicin. Es un glucómetro, el cual estaremos entregándole a uno de los participantes y va a ser de una forma sencilla. Esto queremos pues que alguno de ellos nos pueda hablar qué le pareció esta docencia, qué se lleva, qué ahora conoce de la arteterapia. Así que el primero que nos pueda dar su experiencia ahorita, si ha tenido alguna, perdón, si ha tenido alguna experiencia de arteterapia, pues lo escuchamos y se va a hacer acreedor a este premio. Están tímidos. Si vemos que están, alguien que quiera participar, una pregunta básica, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la docencia? No tienen que encender cámaras, solo pueden con decirnos, a encender el micrófono y hablar. Sí, buenas noches. Voy a dar mi humilde opinión. De las dos expositoras, me gustó mucho
cómo con ambas técnicas se puede compartir amor y cariño a las personas que están en sus últimas etapas y fortalecer esa unión entre el paciente y el familiar y saber que hacerles sentir que no están en un proceso solos, que tienen un apoyo grande de muchas personas que están a su alrededor, aparte de su familia, ¿verdad? Y muy, muy agradecida porque de verdad que, como dice la compañera Nazaret, siento que se pueden implementar muchas técnicas aquí en Santiago de arte terapia para estimular más esa unión entre el familiar y el paciente. Y muy, muy agradecida por ambas expositoras. Buenas noches. Se lo ganó María, muy bien, un aplauso de parte de todos para María. Aplauso, Magdalena. Tomaremos tus datos y puedes acercarte al primer piso de ANSEC a retirar tu premio. A partir del día martes, puedes acercarte con el doctor Santiago, él tendrá tu premio para dártelo. Muy agradecidos, buenas noches a todos. Y bueno, esperamos poder contar con su participación en otras de las docencias que estaremos posterior subiendo en nuestras redes de @cuidadospaliativos Veraguas. Muchas gracias por todo el esfuerzo y dedicación que están teniendo, infinitamente a su servicio para lo que pueda colaborar. Bueno, que tengan una bonita noche todos. Gracias igual.